Chururú. Estoy siguiendo a Jesucristo. De este camino yo no desisto. Estoy siguiendo a Jesucristo. Atrás no vuelvo, no volveré, no volveré, no volveré. Vamos a aplaudir al Señor Jesús. Estamos empezando este encuentro de fe en el que invito a todas las personas de todas las partes a unirse a nosotros, porque con la fe en Cristo Jesús vamos a vencer fortalezas, a hacer que el poder de Dios actúe. Ese es el tercer culto en el que estoy hablando de un versículo que está hace tanto tiempo en la Biblia y nosotros nunca pensamos sobre eso. Es San Lucas capítulo 8. Son 3 versículos que tienen lecciones maravillosas, pero yo estoy tomando el final de este. Y mire, está muy bueno y yo estoy seguro que hoy usted va a conquistar su bendición, va a abrirse ante Dios y recibir las bendiciones. Empezando en el versículo 19, San Lucas 8:19 dice así: Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó, diciendo: Tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces, respondiendo, les dijo: Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Entonces, tenemos aquí varias lecciones y una de ellas siempre la explico y soy repetitivo para no causar tristeza en el corazón de alguien. Porque aquí dice que fueron a ver a Jesús, su madre, la Virgen María y sus hermanos. Y hay personas que se ofenden cuando decimos que la Virgen María tuvo otros hijos además de Jesús. Y hay personas que se quedan furiosas, pero usted no tiene que ir por la palabra de los demás, ni de un lado ni del otro. Usted tiene que guiarse por lo que está escrito en la palabra. Dios tiene compromiso en eso. Pero doctor, ella era virgen hasta tener a Jesús. Después ella fue esposa normal de José. Y ella no pecó por actuar de esa manera, como nadie peca cuando se casa. Al contrario, el casamiento es instituido por Dios y es una bendición que debe ser respetada como tal. Dice la palabra que honroso sea todo el matrimonio y el lecho sin mancilla. Y en el libro de San Mateo, capítulo 1, lo leo rapidito para que entienda. Dice que después de que nació el Señor Jesús, María fue esposa normal de José. Vamos a verlo aquí y así usted lo juzga, por favor. Un ángel le había dicho a José: no dejes a tu mujer, porque él quería dejarla, porque lo que en ella se engendró es del Espíritu Santo. Fue en un sueño que el ángel habló. Entonces el versículo 24 de San Mateo dice: Cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Tenemos aquí varias cosas. Cuando despertó ya no quiso huir, porque iba a huir para no causarle problemas a ella, porque ella tendría que ser apedreada. Como una mujer virgen aparece embarazada. Y el ángel le dijo: no hagas eso, porque fue generado por el Espíritu Santo. Él la recibió a ella como mujer y no la conoció. No hace falta que yo traduzca esa palabra, usted entiende, ¿no? Hasta. Entonces, si se colocó hasta, es porque después la conoció. Si nunca la hubiera conocido, no la conoció nunca como mujer. Y no la conoció hasta que ella dio a luz a su primogénito. Si fuera uno solo Jesús, sería unigénito. Cuando se habla en primogénito es el primero de varios. Entonces está explicado. En San Marcos capítulo 3 incluso está el nombre de los hermanos del Señor Jesús. Después usted puede ver San Marcos 3. Ahora voy a volver a San Lucas, que es nuestro estudio y que es muy importante. Y se le avisó diciendo: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Y Jesús dijo aquí en el versículo 21. Él entonces respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Entonces lo importante no es solo oír la palabra, es importante, uno oye, la fe viene por el oír, usted es iluminado, usted tiene la bendición asegurada, pero si usted no obedece,
La palabra no pone en acción lo que le fue dicho, lo que usted entendió. Usted no es de la familia del Señor Jesús. En otras palabras, Jesús no va a actuar. Usted está fuera de su actuación. Usted tiene que oír la palabra de Dios y obedecerla. Y yo cité el caso del rey David cuando fue a enfrentar al gigante Goliat. Él no fue a la batalla. Los 3 hermanos mayores fueron, aún tenía 4 hermanos más. Él era el octavo, el último, y el padre lo mandó a llevar panes a los hermanos y queso para el jefe de los 1000. Y cuando él llegó, vio a aquel grandote desafiando a los ejércitos de Israel. Y él notó que este hombre se excedió. Ahora estaba provocando a Dios. Y David en ese mismo momento se ofreció, aún siendo un muchachito, irresponsable. No, David era un hombre de fe. ¿Y cuándo dejaron que él fuera a luchar con el gigante? Tocaron las cornetas, apareció de un lado el grandote y apareció David. Al ver a ese grandote de más de 3 metros, él era un chico. El grandote viéndolo le dijo: tú vienes a mí, pero ¿qué es eso mandarme un niño para luchar conmigo? Cuando David fue, lo provocó: ven aquí, que te voy a torcer el cuello. David no paró y se quedó orando: Dios, ahora voy a necesitar tu ayuda, el hombre es muy grande. ¿Cómo nosotros lo hacemos? Hay una crisis, nosotros oramos por un dolor, que este dolor se vaya ahora en el nombre de Jesús. Pero si el doctor dice: esto es la señal de un mal muy grande, oh Dios mío, Señor, estoy necesitando tu ayuda. Deberíamos usar la misma cosa, sea el mal pequeño o grande. David nos dio ejemplo, no paró y se quedó orando: Dios, envía tu ángel, Señor, ahora, te necesito, cúbreme con tu manto. No, él fue y enfrentó al grandote y le dijo: tú vienes a mí con espada, lanza, escudo y eso, y yo voy a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Y hoy mismo Dios te entregará en mis manos, te cortaré la cabeza y toda la tierra sabrá que solo hay un Dios en Israel, y esta congregación lo sabrá. Él estaba convencido de la palabra del Señor Dios. Y lo que ocurrió fue que él obtuvo la victoria. Entonces, ¿por qué obtuvo la victoria? Porque él obedeció la palabra. No sirve de nada que usted aprenda que oír a Dios, tener esa confirmación de que el Señor está con usted, si usted continúa con miedo en el corazón. Pero yo no sé lo que me va a pasar mañana. No me va a pasar nada, porque Dios se lo aseguró. Y yo oí la palabra, leí la Biblia, ella saltó mis ojos, que no me sobrevendrá mal ni plaga tocará mi morada. En el nombre de Jesús no ocurrirá. Y si viene una amenaza, usted no retrocede, el siervo de Dios no retrocede. En el nombre del Señor de los ejércitos, en el nombre de Jesús, yo paralizo ahora ese mal y yo voy a vencer en el nombre de Cristo. Cuando usted hace eso, usted está tomando una decisión de fe, asumiendo su lugar, está ejecutando la palabra. Cuando usted ora, está dejando la palabra de lado. Y dentro de poco vamos a ver más de estos casos sobre personas que oraron. Pero doctor, no tenemos que interceder por nuestro hermano que está desviado. No tenemos que interceder. Hablamos también de Abraham. Cuando llegaron, y aún era Abraham, llegó un muchacho y dijo: miren, 4 reyes, Kedorlaomer y otros 3 más, acabaron con otros 5 reyes, Sodoma, Gomorra y Adma y este, y los vencieron, se llevaron a todo el mundo cautivo y a su sobrino. Abraham lo llamaba incluso hermano, porque era muy cercano y sangre de su sangre. Y dijo: voy a hacer una oración a Dios para que interceda. Por ellos no. Abraham armó a los 318 siervos que tenía en su casa y partió dirección a la batalla. Y eso es simbólico, porque los siervos que nacen en nuestra casa son esas revelaciones que Dios nos da. A mí me da aquellas que necesito, a usted le da aquellas que usted necesita. Y usted no tiene que tomar a mis siervos, sino a los suyos. Doctor, yo entendí eso oyendo la palabra de Dios. Anótelo, no pierda eso, porque eso es una bendición. Esa palabra tiene dentro de sí el poder necesario para hacer un milagro en su vida. Cuando la necesite, recurra a eso. Incluso usted puede orar para poder estar bien fuerte en la fe. Pero Señor, tú lo prometiste, y usted arma a ese siervo. Pero armarlo ¿cómo? Con su fe, con su determinación. Yo voy en el nombre de Jesús, porque Dios me lo dijo el día del mensaje, y yo lo entendí. Un hombre dio su testimonio aquí en el culto anterior, que era llamado para ser patrocinador. En aquel tiempo decían, por lo menos con 30, usted puede ayudar. Y él dijo, yo cobraba el día 5 y el día 6 ya pedía dinero prestado. No tenía.
Y él dijo, Señor Dios, si a lo menos fuera 7, yo podría. Pero yo decía 30 y él iba prorrogando. El día que él entendió con una mujer aquí que dio el testimonio, dijo, un momento, lo voy a hacer también. Se afirmó. Hace 6 años que es patrocinador, hoy tiene 2 casas, está feliz, se compró un departamento, tiene una piscina. Cuando me dijo el ancho de 15 metros, no necesita decir más nada, es una cosa grande. O sea, ¿por qué ocurrió? Porque él ejecutó la palabra. El empresario viene, oye la palabra de Dios, pero a veces siente miedo porque la decisión no es suya, la decisión es del gobierno, de las cuentas. Hermano, usted tiene que armar a sus siervos e ir a la batalla y luchar, porque ellos tienen la capacidad para darle la victoria. Abraham con 318 venció a 4 reyes que habían vencido a 5 reyes que estaban preparados para la batalla. Ese Kedorlaomer estaba hacía 12 años haciendo que el rey de Sodoma le pagara un impuesto todos los años. Ahora se había rebelado, vino y venció y arrasó con todo. Abraham caminó más o menos 300 kilómetros atrás de toda esa gente después de que empezó la batalla. Los destruyó a todos, tomó todo el botín de todo el mundo, lo trajo y no aceptó recompensa del rey de Sodoma porque dijo, mi recompensa es del Señor porque yo tengo un pacto con él. Entonces, lo que queda entre nosotros es que tenemos que obedecer la palabra. Tenemos que interceder, sí, por las personas que no están bajo nuestra protección. Pero aquella que nos pertenece, es como dice Dios, no toquéis a mis ungidos, es como tocar a la niña de mis ojos. Ay de aquel que toque a aquel que me pertenece. Me voy a levantar, voy contra él y voy a vencer en el nombre del Señor Jesús. Y hay más dentro de poco. Vamos ahora a la novela de la vida real. Vinimos al centro de Aracachú para hacer compras de final de año y nos sentamos en una tienda de zapatos y se dio la vuelta y me dijo que tenía ganas de llorar. Y fue cuando empezó su depresión porque después fuimos al médico psiquiatra y el psiquiatra constató que tenía depresión y empezó a tomar remedio. Y tomaba remedios todo el tiempo. La situación empeoraba y llegó al punto en que se agravó demasiado. Sí, ella ya no estaba normal porque le sucedían cosas a ella e incluso cuando conversábamos se ponía a llorar, a veces se reía y después no sabía lo que había pasado. Me quedaba en su casa, ella veía muchas cosas feas en la camisa de su hijo, decía que veía unas caras feas haciéndole gestos y le decía, no mujer, eso es tontería, estás viendo cosas. Tuve una crisis muy horrible de llanto. Fue cuando en ese día llegó mi cuñada para llevarme al médico, pero llegó una conocida amiga que decidió llevarme a la casa de una mujer que saca suerte. Así que esa mujer llegó y dijo que mi ex marido había mandado a hacerme un hechizo y me cobró casi $100 para empezar. Primero le dije no quiero y segundo no puedo. Al día siguiente le pedí a la gente de mi casa que llamara a una persona evangélica que conocíamos para que hiciera una oración por mí y ella vino. Llegó a mi casa y el enemigo provocó que me quedara sorda en el momento en que hizo la oración. Y ella hacía la oración y yo no escuchaba nada. Y oró en mi casa, oró en mí. Después de 2 días de eso, sentí algo en mi corazón y me acordé que mi hermana es evangélica. Y yo me acuerdo que dije, quiero ir a la iglesia de mi hermana. Ella me llamó porque quería ir a la iglesia, pero incluso antes de eso ya la había invitado. Siempre le transmitía la palabra del Señor y le decía que Jesús era el camino. Y en ese día, un miércoles, fue un día 28 de febrero de 2007. Fui llevada por mi hermana y por mi cuñada por los brazos. Una me afirmaba a un lado y de otro, porque había momentos en que estaba normal y en otros venía algo raro. Lloraba, no sabía dónde estaba. Y exactamente ese día miércoles me llevaron a la iglesia de la Gracia y cuando me senté,
Satanás me usó una vez más. Se acercó a mí y me hizo sentir un dolor de dientes tan fuerte en mí que le decía, por favor, me quiero ir, no quiero estar aquí, me quiero ir, me quiero ir. Durante el culto, ella tuvo unas reacciones raras. Yo estaba en la iglesia y me dijeron que alguien se sentía mal. Impuse mis manos sobre ella, empecé a orar y hubo allí una manifestación. Lo miraba el pastor Jose Hilton y decía, ese hombre dice tantas tonterías, me quiero ir, me quiero ir. Me decía que yo no le caía bien, sí, pero lo que le pasó a Teresina es lo que le sucede a muchas personas con relación a muchos predicadores. No es que nosotros no les agradamos, no les agrada lo que está en nosotros, o sea, la presencia del Espíritu Santo. Consumía 3 clases de remedios y fue cuando sentí, Dios mío, que Dios estaba actuando enormemente en mi vida. Iba a la iglesia y ella empezó a mejorarse de la depresión. Aún tomaba remedios, pero fue mejorándose. El pastor Jose Hilton le hablaba la palabra siempre. Y un determinado día dijo que dejaría de tomar remedios. No me tomo más remedios. Los remedios fuertísimos que tomaba, 3 clases de remedios. Hoy, gracias a mi Dios bueno, estoy sanada y liberada de todo mal. Teresina hoy va a evangelizar a las calles. Ya está normal, ya está evangelizando y está muy feliz. Su depresión desapareció. Está curada en el nombre de Jesús. Curada, ya no tiene más problemas, incluso sale sola. Está completamente libre y hoy es una mujer bendecida, una sierva del Señor, una verdadera hija del Dios Altísimo. Lo que hizo Dios en mi vida fue darme la cura, Padre, la liberación de todo lo que pasé en la vida. Gracias, Jesús, gracias, Dios mío. Estoy feliz. Qué lindo, ¿verdad, hermanos? Entonces estamos viendo aquí que Jesús dijo, hermanos, que los hermanos de Él y la madre de Él, o sea, quienes pertenecen a su familia, son los que oyen la palabra del Señor Dios y la obedecen. Vamos a ver el caso ahora de la travesía del Mar Rojo. ¿Qué ocurrió? Cuando el Señor Dios le dio un reto a Moisés, porque Moisés no estaba asumiendo lo que debería asumir. Dice lo siguiente: cuando los hijos de Israel estaban saliendo de Egipto, ya lo vimos aquí un día de estos, eso está en el libro de Éxodo capítulo 14, ahí vamos a llegar. Y el faraón entonces vino atrás de ellos y ellos estaban acorralados. Éxodo 14. En el versículo número 10, cuando el faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y vieron que los egipcios venían tras ellos, por lo cual los hijos de Israel clamaron a Jehová, llenos de temor, y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué nos has hecho esto? ¿Por qué nos has sacado de Egipto? Ya te lo decíamos cuando estábamos en Egipto: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos es servir a los egipcios que morir en el desierto. Estaban asustadísimos con la embestida del faraón sobre ellos. Versículo 13. Moisés respondió al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová os dará hoy, porque los egipcios que hoy habéis visto, no los volveréis a ver nunca más. Entonces Moisés estaba cumpliendo la palabra de Dios, y en ese momento no temió. La amenaza era real. El faraón y todo su ejército, con todos sus carros, soldados bien armados, y el pueblo desarmado. Pero cuando usted está actuando, cumpliendo la palabra de Dios, usted también consigue ser profeta. Cuando uno está orando con miedo, usted deja que el enemigo le coloque en el corazón lo que nunca le debería colocar. A la hora que usted decide: no, el Señor Dios me dijo y va a ser de esa manera, empezó diciendo:
no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová os dará hoy. Porque los egipcios que hoy habéis visto, no los volveréis a ver nunca más. Entonces profetizó la derrota del faraón y de todo su ejército. Pero mientras, él decidió clamar a Dios. Y cuando él clama en el versículo 15, entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Moisés, estás haciendo las cosas mal. A veces estamos bien, tomamos decisiones correctas, pero medimos un poquito y nosotros dejamos que el pavor y el miedo entren. Y entonces decidimos clamar a Dios innecesariamente. Cuando estamos siendo guiados por el Señor, nosotros no tenemos que dudar. No importa lo que está ocurriendo. Dios ya lo sabía todo. Cuando ellos hablan con Moisés, reclaman, es una oración bien negativa. El Espíritu de Dios le recuerda a Moisés que Él está en la palabra y Él osadamente dice: no temáis. Ustedes van a ver la obra que Dios va a hacer. Pero enseguida, él debe haber mirado y visto la cantidad de soldados que había allí y empezó a orar. En el versículo anterior había dicho: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Esa palabra no era solo para los israelitas, era para él también. A la hora que usted está actuando en el nombre del Señor, guarde sus argumentos. Ciérrele la puerta al miedo. Porque si usted lo deja, su boca le va a impedir la acción de Dios. Ustedes ahora van a callarse y el Señor va a luchar por ustedes. Moisés, tú también te vas a callar, pero él no lo hizo y empezó a clamar a Dios. Esa palabra no era solo para el pueblo, era para todos ellos, incluso para él. Y entonces Dios dijo: Moisés, ¿por qué clamas a mí? No les dije que se callaran y dejaran que yo actúe. Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú, alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, para que los hijos de Israel pasen por medio del mar en seco. Entonces Dios va hablando sobre este caso, lo que ocurrió, y en el 21 dice: Moisés extendió su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirara por medio de un recio viento oriental que sopló toda aquella noche. Así se secó el mar y las aguas quedaron divididas. Moisés, vas a tomar tu vara, vas a levantarla y vas a extender tu mano sobre el mar y vas a dividirlo. Eso es simbólico. Cuando tú dividas el mar, voy a mandar ese viento. Tal vez ni siquiera habló con él. Lo que ocurrió fue un viento oriental que viene del oriente a occidente. Ellos estaban aquí en occidente, aquí estaba el mar, allí estaba el otro lado hacia el cual ellos tenían que pasar, y aquí venía el faraón. Solo no llegó porque Dios se interpuso allí. Cuando él dividió el mar no se abrió de aquí para allá. Allí comenzó el viento fuerte, pero tan fuerte que levantó murallas de agua y secó el terreno también. La Biblia dice que ellos pasaron a pie en seco. Y en ese momento ese viento tan fuerte y sabio no agarró a ningún israelita y lo tiró lejos. Al contrario, abrió el mar y se puso a hacer murallas para ellos. Y ellos pasaron en seco, hermanos, hasta el otro lado. Y los hijos de Israel, 22. Entonces los hijos de Israel entraron en medio del mar en seco. Miren lo que Dios coloca aquí, para que no haya dudas. Y las aguas eran como un muro a su derecha y a su izquierda. Los egipcios los siguieron, fueron también atrás. Y toda la caballería del faraón, toda, sus carros y su gente de a caballo entraron tras ellos hasta la mitad del mar. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios. Quitó además las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron:
huyamos ante Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Pero Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas se vuelvan contra los egipcios, sus carros y su caballería. Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió con toda su fuerza. Al huir los egipcios se encontraban con el mar. ¿Cuál fue aquí? No, huyeron. Los egipcios se encontraban con el mar. Así derribó Jehová a los egipcios en medio del mar. O sea, el mar se abrió de aquí para allá. Los egipcios entraron aquí atrás de ellos. ¿Cuándo vieron? Huyeron y el mar se cerró de aquí para acá. El mar fue abierto. Tal vez habría algún israelita por llegar al otro lado. Dios no empezó de aquí para allá cuando se abrió. Cubrió el mar, ¿y qué ocurrió? Pues al volver las aguas cubrieron los carros, la caballería y todo el ejército del faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó ni uno de ellos. La lección que tenemos aquí: obedecer la palabra de Dios. Callarnos porque Dios lucha por nosotros. Ya tengo la palabra, la tengo, entonces sé lo que voy a hacer. Y la orientación, Dios le da el resto de la orientación también. No debo tener miedo, como David. Ven a mí, grandote, yo voy a ti. Y Dios hoy va a entregarte en mis manos. Y yo voy a acabar contigo. Y fue exactamente lo que ocurrió. Si se hubiera quedado orando, Dios mío, es muy serio. Ellos lo conocían hacía mucho tiempo. Cuando Dios llamó a David, el niño sabía que él iba a enfrentar al gigante. Cuando Dios lo llamó, sabía la probación que vendría sobre su vida. Y Dios quiere alegrarse mucho por su éxito, hermano, y no derramar lágrimas por su fracaso. Él sabe lo que puso en sus manos. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Dentro de ella está el poder para hacer la obra en su vida. Sea valiente, hermano, valeroso. Enfrente a su enemigo y obedezca la palabra de Dios. No basta solo amar al Señor. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen la palabra de Dios y la ejecutan. Dele oídos, pero también póngala en acción. El Señor Dios quiere actuar a través de su vida. Voy a orar por quien está en casa. Oro y digo: Padre, en el nombre de Jesús, vengo a pedirte ahora por estas personas que están en casa y que sentían miedo, Dios. Ya las has visitado. Hubo días en las que incluso oraron agradeciendo la bendición. Pero Dios, se debilitaron. Oh Dios mío, tenemos que ejecutar tu palabra. Esta palabra que cura cualquier enfermedad. Esta palabra resuelve cualquier situación. Esta palabra produce lo que a los ojos del hombre es imposible. Y en el nombre de Jesús, ahora hay personas, oh Dios, obedeciendo tu palabra, llamando a la existencia las cosas que no son, cerrando la boca de los leones, sacándole la violencia al fuego y escapando del filo de la espada. Señor, en el nombre de Jesús, digo que todo el mal desaparezca de esa vida para siempre, en el nombre de Jesús. No volveré